Y ahora vamos a tratar el tema de las atmósferas planetarias, investigando las atmósferas planetarias con imágenes amateur. Normalmente Agustín Sánchez La Vega era nuestro invitado para esta conferencia. Desgraciadamente tiene un impedimento, no puede, pero le sustituye José Félix Rojas. José Félix es miembro del equipo de Agustín Sánchez La Vega, así que mejor que nadie, la verdad, para sustituirle. José Félix Rojas es doctor en ciencias físicas por la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra en el estudio dinámico de las atmósferas de los planetas gigantes, de sus estructuras y de los diferentes fenómenos que pueden presentar. También tiene una amplia experiencia como observador utilizando telescopios grandes como los de Calar Alto a distancia. Así que muchísimas gracias de verdad, José Félix, por haber aceptado esta sustitución así de manera imprevista. Y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver lo primero si todo se ve bien. No sé si estamos viendo la presentación en este momento. ¿Se ve? Todavía no. Te vemos a ti. A ver, un momento. Compartir. Vamos a ver. Aquí. Compartir. Ahora va a salir. Sí. Ya estamos. Bueno, pues lo que no me gustaría es que nadie se lleve un susto cuando vea que esto es una cosa un poco larga. He partido del borrador que tenía listo Agustín, lo he modificado un poco, he intentado quitarle un poquito de, digamos, de contenido porque se hacía excesivamente largo, pero sigue siendo una cosa un poco extensa. Entonces, en algunas de las transparencias pasaré con una cierta rapidez para que no se alargue la cosa más allá de lo que queremos. Bueno, pues mi intención es comentaros dentro de la ciencia que se puede hacer sobre los planetas del sistema solar, cómo pueden contribuir los aficionados con sus imágenes y que es de una forma realmente interesante. Vamos a empezar hablando de lo que se puede hacer en el planeta Venus. En el planeta Venus, las aportaciones de los aficionados se centran sobre todo en dos aspectos importantes. Por una parte, lo que es estudiar la propia circulación general de la atmósfera del planeta, los movimientos de las nubes, la aparición de ondas, etcétera. Y en un segundo, digamos, nivel, quizás aparentemente menos interesante, estudiar la propia morfología que tienen esas nubes que se observan en la atmósfera de Venus. Y diréis, ¿cómo que se observan? Si eso de observarse Venus, cuando lo mira uno al telescopio, se ve un disco blanco sin ningún tipo de detalle que pueda destacar. Bueno, esta imagen que tenemos a la derecha es una imagen en ultravioleta tomada por la misión Akatsuki, una misión japonesa que está en este momento orbitando Venus. Y nos muestra que realmente en la atmósfera de Venus sí hay estructura y detalles. El asunto es que no es nada fácil de verlo. De entrada, tenemos un problema con el tema de la pura observación del planeta. Es un planeta interior, está más cerca del Sol que la Tierra, y eso hace que tengamos una forma de verlo un poco peculiar, porque si miramos hacia el planeta y el planeta se encuentra en el momento en que nos muestra todo su hemisferio iluminado, es cuando se encuentra precisamente en el otro lado de su órbita, es en la conjunción superior, y tenemos al Sol de por medio estorbando la visión. Nos deslumbra y no vemos nada. Si pensamos que cuando esté al otro lado del Sol la cosa va a ir mejor, pues tampoco, porque entonces nos está enseñando su lado de sombra y prácticamente en conjunción inferior no podemos ver prácticamente nada del disco. Así que está claro que nos vemos forzados a buscar aquellos momentos en que el planeta se encuentra más alejado del Sol, que va a ser cuando podamos apuntar nuestro telescopio hacia él y obtener, digamos, el máximo de información en condiciones medianamente viables en cuanto a seguridad, tanto de nuestros ojos como de nuestra instrumentación. En los momentos en que Venus se encuentra con la mayor separación del Sol, que es la elongación, puede llegar a alcanzar 47 grados de separación del Sol y eso nos da del orden de unas casi 3 horas de observación una vez que se ponga el Sol, si es al atardecer, o antes de que salga el Sol, si es al amanecer. Repite su configuración respecto de la Tierra con un periodo de 584 días, que son algo más de 19 meses,
y una vez que se encuentra en situación de ser observado, mantiene ese estatus durante aproximadamente unos 3 meses. Y como veis en esta secuencia de imágenes que tomó Agustín en diferentes momentos, ya veis que el diámetro aparente va cambiando entre diámetros muy pequeños cuando está cerca de la conjunción de poco más de 10 segundos de arco a casi 60 segundos de arco cuando se encuentra en la conjunción inferior. En situaciones de trabajo más típicas, en la elongación máxima, podemos andar en torno a los 38-40 segundos de arco. Así que no está mal, tiene un tamaño aparente similar al que puede tener Júpiter. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, aquí es donde ya la cosa se vuelve interesante. Decíamos antes que en la observación visual lo vemos blanco, no vemos detalles, ¿cierto? Pero si trabajamos con filtros bastante estrechos que seleccionen colores muy concretos, la cosa cambia. En este diagrama de la izquierda se ve un esquema de la capa, de hecho es más de una, pero están tan juntas que podemos considerarla una sola, las capas de nubes de Venus que están formadas por gotitas de ácido sulfúrico disuelto en agua. Lo que podemos ver según este diagrama es que si trabajamos en longitudes de onda del ultravioleta, entre 300 y 400 nanómetros, se pueden observar las nubes que se encuentran a mayor altura, del orden de 65 a 70 kilómetros de altura sobre el suelo de Venus. Esto se puede observar cuando el planeta está iluminado por el Sol. Si trabajamos con filtros que están rondando la micra, ahí podemos ver nubes que están un poquito más bajas, del orden de 61 a 63 kilómetros, y también lo hacemos con luz reflejada por el Sol. Y si tuviéramos alguna cámara, que entre los aficionados no va a ser posible, pero a nivel profesional sí, que trabajase en el infrarrojo en longitudes de onda de 1,74 o 2,3 micras, ahí podríamos llegar a ver las nubes que están más abajo, entre 45 y 50 kilómetros de altura. Pero esta radiación queda totalmente tapada por la reflexión solar, así que esta solo se puede observar cuando el planeta está cuando esa parte del planeta que queremos estudiar está en el lado nocturno, cuando no está siendo iluminado por el Sol. Resumiendo, que con el material típico que tienen los aficionados, nuestras opciones están más bien en estas dos longitudes de onda. Filtros que trabajen aproximadamente en el ultravioleta, en torno a los 400 nanómetros, y filtros que trabajen en el extremo del infrarrojo cercano, cerca de donde dejan de ser sensibles las cámaras que utilizan los aficionados, en torno a los 1000 nanómetros, en torno a la micra. ¿Qué es lo que se puede ver cuando uno estudia estas nubes? Lo que podemos ver, si trabajamos con filtros ultravioleta, es el desplazamiento que tienen las nubes a lo largo del tiempo en fotos sucesivas, y podemos comprobar que se están moviendo en todo el rango de latitudes que va de menos 45 a más 45 grados a velocidades del orden de 100 metros por segundo hacia el oeste. Sin embargo, si estamos observando con el filtro infrarrojo cerca de la micra, lo que podemos ver es que los detalles nubosos que aquí estamos viendo se mueven con una velocidad inferior, a 60 metros por segundo aproximadamente, lo cual ya es una pista interesante porque nos está diciendo que a diferentes alturas en la atmósfera de Venus la velocidad del viento es muy diferente. Tenemos que pensar que sabemos desde que se hicieron mediciones por radar de la superficie de Venus y cuando se posaron allí las sondas soviéticas, que el suelo del planeta gira con extrema lentitud, es decir, es un planeta que tiene rotación retrógrada y encima muy lenta. Tarda 243 días en girar sobre su eje. Sin embargo, estos detalles nubosos que estamos viendo en la alta atmósfera, estos giran en escasamente 4 días. Esto es lo que se llama una superrotación, es una atmósfera que va a toda velocidad. Bueno, pues interesante. Podemos confirmar eso simplemente tomando imágenes con nuestros medios, sin acudir a cosas demasiado sofisticadas. ¿Cómo se puede hacer un estudio de velocidad si solamente estoy viendo nubes? Pues aquí lo que tendría que hacer es tomar dos imágenes diferentes, separadas por un cierto tiempo, y comprobar que los detalles nubosos que se pueden adivinar en alguna de las imágenes, como estos que veis aquí, también son reconocibles en la otra imagen, mediante un software, como por ejemplo WinHupos, asignar a cada uno de estos puntos que estamos detectando coordenadas de longitud y de latitud, y con esas coordenadas y la diferencia de tiempo entre ambas fotos, determinar con qué velocidad se están moviendo.
Aquí, evidentemente, nuestra limitación es el poder de resolución que tenga nuestro telescopio, que va a ser lo que nos permita ver detalles más o menos grandes en esa estructura nubosa. Y por otra parte, el factor más significativo de cara a determinar la velocidad de esas nubes va a ser cuál es la diferencia de tiempo entre las fotos. Porque la velocidad es diferencia de posición entre tiempo. Como el tiempo está dividiendo, cuanto más grande sea ese intervalo de tiempo, más precisión vamos a tener en nuestra medición de la velocidad. Va a ser una medida más precisa si en vez de ser 3 horas son 30. El problema es, como decía antes, que cuando uno se pone a observar un amanecer o un atardecer, rara vez tiene a Venus más allá de 3 horas sobre el horizonte, con lo cual esa sería la mayor diferencia de tiempo. Pero si utilizamos imágenes de otros observadores que obtengan imágenes con una calidad comparable con la que nosotros hemos obtenido, podemos trabajar con nuestra imagen de 1 hora y con la imagen de otro observador que la ha obtenido a otra hora diferente, bastante separada en el tiempo con la nuestra, y hacer este estudio de desplazamiento de los detalles nubosos. Hay observadores que son especialmente buenos tomando imágenes de Venus. Aquí tenéis, por ejemplo, unas imágenes obtenidas por Vadim Alekseev, que son posiblemente las mejores imágenes de Venus que haya tomado un aficionado en el mundo. Fijaros cómo cambia el aspecto del planeta de ver una imagen simplemente tomada en radiación ultravioleta, con lo cual estamos viendo las nubes más altas, a hacer una superposición en color donde estamos mezclando imágenes infrarrojo, verde y ultravioleta para formar una imagen que en realidad es de falso color, porque lo que estamos introduciendo es el canal infrarrojo como si fuera el color rojo, el canal verde como si fuera el verde y el canal ultravioleta como si fuera el azul. Sin embargo, la virtud que tiene este método de trabajo es que nos permite presentar un aspecto de Venus que se nos hace, digamos, familiar. Si trabajamos cerca de la micra, cerca de los 1000 nanómetros, se pueden observar detalles que en algunos momentos llegan a mostrar incluso detalles que corresponden, comparado con mapas de la geología de Venus obtenidos por radar, con zonas de la topología de Venus que están especialmente altas. Así que con esta longitud de onda cercana a la micra, es posible en algunos momentos llegar a adivinar estructuras que están en el suelo. No me atrevo a decir ver, porque solo se ven las más grandes y de forma un poco borrosa. Por lo tanto, no es exactamente lo que uno esperaría. Desde luego no es lo que uno espera cuando ve una imagen de la Luna. Hay observadores que han hecho, sin embargo, aportaciones interesantes. Y, por ejemplo, Phil Miles, que trabaja habitualmente con Anthony Wesley en Australia, han conseguido fotografiar la imagen de Venus. Fijaros que aquí en la imagen se ve una zona extremadamente iluminada, que es la iluminación que devuelve el lado visible, el lado iluminado por el sol, pero ellos le han dado una exposición más larga porque lo que estaban intentando recoger era la luz infrarroja que provenía de la cara oscura, de la cara que estaba en la parte nocturna del planeta Venus. Y se puede ver, trabajando en 1010 nanómetros, la presencia de un detalle brillante, que en la página que tiene Phil Miles sobre este detalle en Internet, que podéis buscar si gustáis, podréis ver cómo solapa un mapa topográfico de Venus con esta imagen para mostrar sobre qué lado de del mapa de Venus se encontraba esta perturbación que ellos detectaron. También se hacen a veces estudios entre los aficionados para apoyar aspectos puntuales de interés puntual dentro de la ciencia. Por ejemplo, hubo un programa de apoyo en el momento en que la misión Akatsuki iba a hacer la entrada en órbita en torno a Venus. Ya sabéis que la entrada en órbita de la misión Akatsuki fue bastante problemática por un problema de diseño de la misión, un fallo. Bien, dentro de aquella campaña que se hizo entre aficionados hubo algunas contribuciones realmente destacables. Aquí tenéis algunas imágenes obtenidas por varios aficionados, donde se muestra perfectamente cómo han sido capaces de detectar la presencia de esta estructura que parece una I mayúscula pero tumbada en la atmósfera de Venus, trabajando en longitudes de onda ultravioleta. Eso no es nada fácil de ver desde Tierra, pero estos observadores pudieron hacerlo. Pero no es un artificio de la cámara, no es un problema de ese tipo. Cuando utilizando un software como por ejemplo WinHupos se obtiene el mapa que corresponde a esas imágenes, tenemos estas imágenes, estas secciones donde cada sector corresponde a una fecha diferente y lo que estamos viendo es cómo esa onda se va desplazando y cuando lo comparamos con lo que observó
la misión Akatsuki, en el momento de ponerse en órbita, resulta que esta misión, que entró en órbita el 7 de diciembre, veía precisamente la misma estructura en I, que con mucha menos resolución, de manera mucho más difusa, era observada desde tierra por los aficionados. Así que quedó corroborado que efectivamente estaban viendo lo mismo. Pero no solamente se ven estas estructuras, sino que a partir de las propias observaciones de los aficionados con esas imágenes que toman, hemos podido hacer trabajos rastreando estos pequeños trazadores nubosos sobre la atmósfera de Venus que nos han permitido mejorar, completar ese perfil de velocidad que ya conocíamos por las misiones espaciales. Y aquí tenéis las mediciones que obtuvimos, con sus barras de error que marcan la incertidumbre que tienen los resultados. Obtenido en filtro ultravioleta, por lo tanto viendo nubes que están a unos 70 kilómetros de altura, y en filtro cercano a la micra, con lo cual estamos viendo nubes que están a unos 63 kilómetros de altura. Este trabajo fue publicado en la revista Astrophysical Journal con las colaboraciones de varios aficionados. Si cambiamos de planeta y nos pasamos al planeta que en este momento tiene todos los ojos puestos sobre él, el planeta Marte, pues entonces podemos ver el tipo de trabajo, de contribuciones que se pueden hacer aquí. Diréis, pero ¿se puede hacer algo? Si hay un montón de misiones espaciales activas que están allí. Fijaros, simplemente con sistemas de imagen funcionando, tomando imágenes, tenemos en este momento en torno a Marte la misión Mars Reconnaissance Orbiter, la Mars Express, Maven, Mangalyaan, ExoMars 3 Gas Orbiter, la misión Hope de los Emiratos, la misión china Tianwen, y luego encima, por si fuera poco, sobre el suelo del planeta tenemos 3 rovers. Todavía sigue el Curiosity, que se puso allí sobre el suelo en 2012, está el Perseverance y también está el Zhurong de los chinos. Bueno, pero con todo esto allí, ¿realmente podemos aportar algo? Pues la verdad es que sí, porque si algo tienen, digamos, de factor común todas estas misiones, es que todas ellas son capaces de dar unos datos de extraordinaria calidad, pero de un entorno extremadamente limitado en el planeta. Las misiones en el suelo, porque son unos pocos metros a su alrededor y poco más. Y las misiones espaciales, porque trabajan en general con cámaras de tan alta resolución que sobre el planeta corresponden a áreas extremadamente pequeñas. Por lo tanto, puede ocurrir que se dé un fenómeno que no quede recogido por ninguna de estas misiones o que se trate de un fenómeno de una escala tan amplia que escape a la información tan parcial que las diferentes misiones pueden aportar. Sin embargo, la visión de un aficionado con su telescopio es más global porque está viendo, de hecho, el planeta entero. Ya le gustaría al aficionado poder hacer una especie como de zoom, por ejemplo, de los volcanes de Tarsis, pero no, lo vemos entero. Y sin embargo, a pesar de todo, si lo hacemos bien, podemos ser capaces de detectar la presencia, la aparición de nubosidad en torno a los volcanes de Marte o la presencia de nieblas en la zona de los casquetes polares. Solo hay que saber qué filtros pueden resaltar cada una de esas informaciones y obtener imágenes de calidad haciendo un trabajo cuidadoso. Bien. Y a veces surge la sorpresa. En 2012, en una imagen de un aficionado, se observó, forzando mucho la imagen, que aparecía un penacho luminoso en el hemisferio sur de Marte. Había pasado absolutamente desapercibido para todas las misiones espaciales que se encontraban en el planeta rojo, y sin embargo estaba allí. Ya había habido un precedente, porque en fotografías de aquellas químicas con negativo y con baños de revelado, que obtuvo Isao Miyazaki en 2003, ya se veía un fenómeno parecido. O sea que no es un fenómeno puntual, sino que tiene una cierta recurrencia. 18 observadores diferentes fueron capaces de detectarlo, y con filtros que correspondían a longitudes de onda de lo más normalito, azules, verdes, incluso con alguno de paso alto de infrarrojo. Aquí tenéis algunas imágenes, no sé si se ve bien, en la pantalla mía se ve justo en el límite, no sé si transmitido con zoom se verán, pero aquí se puede ver la presencia de ese penacho luminoso. ¿Qué es lo que hemos visto? De hecho, en 2012 no vimos un penacho, sino que vimos uno y al cabo de casi 2 semanas otro, en el mismo sitio. Lo que hemos visto es que en cada ocasión en que ha sido observado, el evento ha durado del orden de 10 días, que presentaba cambios rápidos en su tamaño, en su configuración, con escalas de tiempo de unas 12 horas, y que la pluma, esa pluma luminosa, no era detectada
más que en el hemisferio cuando era, digamos, el momento de amanecer, el momento de despertar el día. Y cuando llegaba al otro lado del planeta, cuando llegaba el momento de la puesta de sol, no era observada, ni tampoco era observada en el momento del tránsito por el meridiano central. Estas son características interesantes. Nuestro grupo trabajó muy a fondo todo este problema, analizando las diferentes explicaciones, si podía ser una nube, para lo cual hubiera sido una nube extremadamente alta, mucho más alta, prácticamente el doble que la nube más alta observada hasta ese momento, o si podía tratarse de un fenómeno correspondiente a un fenómeno de tipo auroral, una aurora. El problema para explicarlo como fenómeno de tipo auroral es doble. Por una parte, Marte carece de un campo magnético global, solo tiene pequeños retazos de campo magnético local a nivel de superficie, digamos, congelado en la estructura geológica del suelo. Di que en el sitio donde apareció sí se daba una de esas concentraciones de campo magnético, pero no es especialmente intenso. Y además, hechos los números, resultaba que el fenómeno, para que fuera perceptible desde la Tierra, debía tener una eficacia emitiendo radiación luminosa aproximadamente 1000 veces mayor que los fenómenos comparables que se dan en la Tierra. Teniendo menos campo magnético que la Tierra, que el fenómeno sea 1000 veces más intenso que en la Tierra, es muy difícil de creer. Así que, por improbable que parezca, digamos que las apuestas en este momento son más altas en que debe tratarse de una nube especialmente elevada. No polvo, sino una nube con gotitas, pero todavía no es posible justificar por qué está tan arriba. Sin embargo, la geometría de la configuración con la que se presentaba frente a la luz y la geometría del planeta sí nos permitía, digamos, ceñir muy bien dónde debía encontrarse en cuanto a coordenadas y altura. Pues eso quedó un poquito en el aire, pero bueno, ahí está. Estamos pendientes de que vuelva a aparecer para seguir estudiando. Si pasamos al planeta gigante del sistema solar, a Júpiter, aquí podemos hacer aportaciones tanto en el estudio de los vientos tonales de Júpiter y también en el estudio de la dinámica atmosférica, que en el caso de Júpiter es especialmente rica. Nos encontramos con la presencia de vórtices, nos encontramos con perturbaciones en las bandas, nos encontramos con tormentas convectivas que aparecen de manera singular en algún lugar y con la presencia de ondas que hacen acto de presencia en determinados momentos de forma muy peculiar. Es cierto que tenemos en órbita en torno a Júpiter una misión asombrosa, como es la misión Juno de la NASA, que hace unos sobrevuelos extremadamente cercanos y extremadamente veloces sobre el planeta, pero son sobrevuelos tan limitados en el tiempo, son aproximadamente 1 hora de datos cada 59 días, que es muy difícil que llegue a pillar algún fenómeno que surja puntualmente. ¿Qué podemos hacer los aficionados en este trabajo? Bueno, pues aquí básicamente repetir el mismo esquema de trabajo que he mencionado antes para Venus. Si somos capaces de tomar imágenes de calidad y podemos comparar dos imágenes separadas por un intervalo de tiempo razonable, por ejemplo, una rotación de Júpiter aproximadamente 10 horas, vamos a ver la faz del planeta 10 horas más tarde y si la imagen es de calidad, vamos a poder ir identificando los detalles que aparecen en cada una de las manchas, en cada una de las estructuras, en las dos imágenes y vamos a poder, con software adecuado, asignar coordenadas a cada una de ellas y ver cómo se ha desplazado en posición en ese intervalo de tiempo. No conviene, así como decía antes, que el intervalo de tiempo, si es más largo, mejora la precisión. No conviene abusar y coger imágenes excesivamente separadas en el tiempo, porque los detalles que aparecen en la atmósfera de un planeta son como las volutas de humo de un fumador, son fenómenos extremadamente efímeros, la mayoría de ellos. Así que si dejamos pasar demasiado tiempo, en una de las imágenes no va a aparecer. Así que hay que buscar un compromiso entre separar, coger imágenes suficientemente separadas, pero no excesivamente separadas, o voy a perder un montón de trazadores. Evidentemente, podemos trabajar con filtros diferentes, podemos trabajar con filtros anchos para hacer una imagen en color, una tricromía, con filtro rojo, el verde, el azul, o puedo trabajar con filtros más estrechos para seleccionar rangos de color que sean especialmente interesantes, como puede ser, por ejemplo, un filtro de metano. Luego veremos algo sobre esto. También se puede trabajar con filtros paso alto, que trabajan en el infrarrojo, y ganar un poquito de, digamos, detalle en las imágenes. Bien, aquí tenemos la comparación entre una imagen tomada con un telescopio de 14 pulgadas por Christopher Gow
y por Agustín con un Celestron 11, y ya veis que las imágenes, aunque no tienen estrictamente la misma resolución, se nota un poquito más de detalle en la imagen tomada con el telescopio que es de mayor diámetro, son perfectamente comparables para hacer un trabajo con ellas. Y si veis la diferencia de tiempos, hay básicamente, si mal no recuerdo, una rotación. Esta era, sí, de las 10:23 y la de Agustín es de 10 horas más tarde, una rotación más tarde. Podéis comparar y ver qué se ve, qué no se ve. Y de verdad que da juego. Mirad, aquí tenemos superpuestos los perfiles de velocidad, es decir, la medición de la velocidad de los detalles que vemos en la atmósfera, medidos en 3 ocasiones diferentes. Está medido, la curva que está en color negro, con los datos que generó la misión Cassini cuando hizo el sobrevuelo de Júpiter en su camino hacia Saturno, allá por el año 2000. Un perfil de velocidad muy bueno para aquel momento. También está obtenido un perfil de velocidad similar, obtenido con imágenes del telescopio espacial dentro del programa OPAL de 2016. Y superpuesto a ello está un perfil obtenido con medidas de aficionado que está obtenido entre diciembre y julio de 2016, que son los datos de color violeta, de color fucsia. Como veis, la superposición de las imágenes es buena. Lo que vemos en color gris son las barras de incertidumbre, las barras de error. En principio, las líneas continuas no coinciden del todo. Fijaros que las que no coinciden son la de color fucsia y la de color azul, casi coinciden, pero están separadas de la de color negro. Lo que estamos viendo es que ha habido un pequeño cambio debido al tiempo transcurrido, a los 16 años transcurrido, en determinadas latitudes, donde el viento ha cambiado un poquito, pero no se da ese cambio de velocidad en otras latitudes. Así que ahí hay ciencia que se puede aportar. Si las gráficas que están a la derecha lo que nos están mostrando es la incertidumbre que tienen las mediciones que se obtienen con las medidas del telescopio espacial, con altísima resolución y altísimo coste, todo hay que decirlo, comparado con la incertidumbre que aportan las medidas de aficionado, que es mayor, ¿vale? Pero son telescopios más pequeños. Sin embargo, el número de mediciones es perfectamente comparable. Y, por otra parte, los márgenes de error de ambas mediciones casan bastante bien. Es decir, que en ausencia de imágenes del telescopio espacial el día que llegue a fallar, trabajar con las imágenes de aficionados para obtener este perfil de velocidad de la atmósfera de Júpiter es una forma perfectamente viable de hacerlo. Este trabajo lo hemos publicado en la revista Geophysical Research Letters con la colaboración de múltiples aficionados que han trabajado con estas imágenes, aportando estas imágenes de alta calidad. Otro tipo de fenómeno que puede aparecer en Júpiter son fenómenos de tipo perturbativo, como por ejemplo la perturbación de la banda templada norte, cosa que ha ocurrido en 2016 y que ha vuelto a ocurrir en 2020. Aquí tenéis algunas imágenes de una de estas disturbances, una de estas perturbaciones, como es la de 2016. Lo que caracteriza ese tipo de fenómeno es que de pronto aparece una especie como de penacho convectivo. Este penacho convectivo empieza a dejar una especie de estela que se extiende por la atmósfera del planeta arrastrado por los vientos, y en días sucesivos van apareciendo nuevos penachos, 2 o 3 más, hasta que típicamente suelen aparecer 3 o 4 en total, y empiezan a extender cada uno sus penachos, y la cosa termina cuando cada uno de estos penachos extendidos acaba chocando con la cabeza, todavía bulliciosa, del penacho que le siga. Al cabo de unas semanas el fenómeno ya se ha extinguido y lo que hace es provocar que la banda en la que aparece la NTB reviva y reactive su color. Aquí tenemos mediciones de velocidad hechas sobre imágenes en donde aparecen esos penachos brillantes. ¿Los veis? Son los penachos A, C y D de la perturbación de 2016. Y también veis un montón de puntitos que marcan la velocidad de fenómenos que aparecen por el entorno siguiendo a esa estela, digamos, ese torbellino, estos detalles que aparecen por aquí, y que los interpretamos como que ante el estímulo provocado por ese penacho que agita la atmósfera, se producen de manera natural fenómenos ondulatorios, que son los que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es por ello que todos estos objetos se están moviendo con una velocidad que no es la que en principio tendría el viento en esas latitudes, sino que tiene una velocidad propia, porque no estamos viendo el movimiento de arrastre del viento, sino la presencia de una onda que tiene su propia velocidad.
Un aspecto del mayor interés es el estudio de los impactos que periódicamente observamos en Júpiter. Creo que todos conocemos el famoso impacto de los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9, que durante prácticamente una semana de 1994 fueron cayendo uno tras otro sobre Júpiter. Fueron un total de 21 impactos. Sin embargo, no son los únicos impactos que hay sobre Júpiter. Son los más grandes que ha habido, que sepamos, y lo que en aquel momento no teníamos era la capacidad de detectar otros más pequeños. Pero con la supervisión casi continua de los aficionados y con las nuevas cámaras digitales, ahora la supervisión de Júpiter es casi continua y hemos sido capaces de encontrar muchas otras cosas. Aquí veis cómo en 2009 fuimos capaces de detectar un impacto en la zona sur de Júpiter. Aquí tenéis una imagen obtenida posteriormente. Aquí lo tenéis fotografiado por el telescopio espacial y cómo, según transcurren los días, va evolucionando esa, como decirlo, cicatriz sobre la atmósfera de Júpiter y cómo se va diluyendo y acaba por desaparecer. Sin embargo, el fenómeno no ha ocurrido una sola vez, ni muchísimo menos. Aparte del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9, tenemos ya en la lista otros 10 impactos registrados. Aquí tenéis algunos. Y creedme que es un fenómeno claramente muy vistoso. Fijaros que uno de ellos fue detectado por la misión Juno, precisamente, en el campo de uno de sus instrumentos. Este no fue detectado desde Tierra, pero los otros 9 fueron detectados por aficionados. ¿Y cómo se ve un impacto? Pues porque típicamente, cuando un aficionado está observando Júpiter, a veces está viendo la pantalla de su ordenador y puede ocurrir que en ese momento, si estás mirando la pantalla, lo veas. Este impacto ha sido hace un mes, fijaros en el centro, ahí está, y si estás mirando y lo ves, dices, ¡web! Quieto, a dar la alerta, a ver si alguien más en ese momento también estaba Perdona, observando. ¿Sí? perdona, no lo ¿No se ha estamos visto? viendo. No, Perdón, antes ha pasado lo mismo. Creí que había mantenido... Un momentito. Vamos a ver. Tengo que ir. Controles de la reunión. A ver, compartir la pantalla. A ver, compartir. Vamos a ver ahora. ¿Lo veis ahora? ahora sí, perfectamente. ¿Va a salir ahora? Ahí está. Ya veis que no es muy rápido, no es una cosa que dure mucho, es 1 o 2 segundos. Pero si lo llegas a ver, lo que hay que hacer es rápidamente dar la alarma para ver si hay más personas que hayan podido hacer observación en ese mismo momento en algún otro lugar del mundo y tener más imágenes de ello. Estudiando estos vídeos se puede saber la emisión de luz que ha habido y estimar el tamaño que tenía el objeto que ha impactado sobre el planeta. Típicamente, este tipo de eventos corresponden a objetos que están en el rango de 5 a 20 metros. Son demasiado pequeños para dejar residuo y tienen velocidades de impacto cuando llegan a la atmósfera de Júpiter del orden de los 60 kilómetros por segundo, que es mucho más que una bala de cañón, claro. De todas las maneras, si no lo vemos, hay otra alternativa. Nuestro grupo y en particular Ricardo Hueso junto con Marc Delcroix han Sí, desarrollado un software. perdona, José, Sí, ahora estamos viendo una pantalla negra. por favor. O sea que solo se puede compartir una pantalla. Ay, vamos a ver. Vuelvo aquí. A ver, pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, o sea que solo me deja compartir una pantalla cada vez. Pensaba que esto estaba un poquito más sofisticado. Bueno, decía que si no lo hemos visto, hay otra alternativa. Y es que podemos utilizar el software de Tech 3.0, es la actual versión, desarrollado por nuestro grupo y en particular Ricardo Hueso y por Marc Delcroix, que lo que hace es, cuando se le facilita un vídeo de los que hemos tomado, lo analiza cuadro a cuadro y lo que va haciendo es comparar cada cuadro con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente a la espera de que algún píxel o algunos cuantos píxeles dentro del vídeo se vuelvan más luminosos que los demás. Si ocurre eso, da una señal de alarma, avisa de que ahí puede haber un impacto y así se han descubierto al menos 2 de los impactos de esa lista que habéis visto. A ver qué pasa, que no cambia. Ya. Cambiemos de planeta, Saturno. En Saturno, otro planeta gigante, pues podemos hacer un estudio bastante similar al que hacemos con Júpiter.
Ya no podemos contar con que Cassini aporte sus grandes datos, sus fantásticos datos y sus imágenes auténticamente cautivadoras, como esta que tenéis aquí, porque en 2017 ya dejó de funcionar, lo estrellamos sobre el planeta. Pero podemos hacer estudios de otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, las grandes tormentas blancas que aparecen en Saturno. Llevamos ya 6 desde el siglo XIX, en 1876, 1903, 1933, 1960, 90 y 2010. Y aquí tenéis en qué lugares del planeta aparecieron. Todas ellas han aparecido siempre en el hemisferio norte y siempre ha sido cuando en ese hemisferio norte estaba o bien en la estación de primavera o bien en la estación de verano de Saturno, claro. Así que, claro, ocurre con una recurrencia como el año de Saturno, del orden de 30 años, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta en torno al Sol. Sobre este mapa que tenemos abajo a la derecha, es un mapa de la irradiación, de la cantidad de luz solar que llega a cada metro cuadrado de la atmósfera de Saturno. Lo que vemos es que se han producido siempre, precisamente por estar entre la primavera y el verano, en momentos en que la atmósfera de Saturno estaba siendo calentada por encima de lo normal. Pero es llamativo que en el hemisferio sur no ha habido grandes tormentas, ninguna que sepamos. Hay tormentas en un corredor que llamamos el corredor de las tormentas, pero son tormentas más limitadas, más, entre comillas, normales. No son las grandes. De estas tormentas, de las más antiguas al menos, todavía no se utilizaba la fotografía en astronomía y lo más que hay son dibujos de las más antiguas. De la de 1933 hay fotografía química, pero necesitaba exposición bastante larga y la imagen deja bastante que desear. De la de 1960 ya había mejorado un poquito la técnica fotográfica, fijaros que fue extremadamente al norte, y tenemos mejores imágenes de la de 1990, fotografiada desde el observatorio de Pic de Midi, y también una de las primeras imágenes que obtuvo el telescopio espacial recién puesto en órbita, cuando todavía tenía su espejo con el problema de la aberración esférica. Por eso la imagen no es de demasiada buena calidad. A pesar de todo, es la mejor imagen de todas las que están en esta imagen. Estas tormentas, cuando aparecen, aquí tenéis la cabeza de una de estas tormentas, van generando, al estilo de eso que hemos visto en Júpiter antes, una especie como de wake, una especie de, ¿cómo decirlo?, material que se va expandiendo a lo largo de la banda y que quedó muy bien registrado en las imágenes que obtuvo la misión Cassini cuando apareció esta tormenta en 2010. De hecho, la misión Cassini fue la foto que primero registró esta tormenta. Lo que pasa es que nadie sabía en ese momento de tomar la foto que ahí estaba la tormenta. Pero cuando a posteriori apareció la tormenta y se analizó esta imagen, se vio que el penacho estaba ahí surgiendo en ese momento. Fotografiado desde tierra por aficionados, se ve perfectamente cómo surge la tormenta y cómo va evolucionando. Y podemos ver cómo esa tormenta va extendiendo su penacho a lo largo del tiempo. Estudiando cómo va cambiando el penacho, hemos podido ver cómo iba creciendo el área que era cubierta por estas nubes blancas que eran generados en esta especie de surtidor de nubosidad que provenía del interior del planeta. Esto no es un estudio que se puede hacer con las imágenes de Cassini porque no tenían suficiente extensión en el tiempo. La misión Cassini estaba en órbita y fotografiaba cuando la perspectiva era la adecuada para poder fotografiar de acuerdo con su posición en la órbita. Pero eso no eran demasiados días seguidos. Sin embargo, desde Tierra no hay esa limitación. Nos limita que esté Saturno visible, pero no otra cosa. Y aquí tenemos animaciones obtenidas con imágenes de Christopher Go en 2011, de esta tormenta bien desarrollada, ya en una fase bastante madura, y todo este trabajo de estudio de esta perturbación fue publicada por la revista Nature. Una cosa sorprendente, y que se ha podido seguir muy bien en imágenes de aficionados, es un fenómeno que ha ocurrido en el ecuador de Saturno. El perfil de vientos de Saturno, en la línea verde, corresponde a lo que se pudo determinar cuando las misiones Voyager sobrevolaron el planeta. Aquí faltan datos, que era la parte de la atmósfera que no se pudo observar porque estaban los planetas tapándolo. Pero ya veis por dónde iba la velocidad. Velocidades que en el Ecuador rondaban casi los 500 metros por segundo. Tremendas. Las misiones Voyager, durante casi 30 años ninguna otra misión sobrevoló Saturno, hasta que la misión Cassini llegó allí. Y cuando la misión Cassini llegó allí, resulta que en los diferentes filtros encontró velocidades en el Ecuador mucho menores. Este descubrimiento lo habíamos
comprobado desde tierra con imágenes del telescopio espacial, pero lo que sí muestran las imágenes de Cassini estando tan cerca es la existencia justamente en el ecuador de un pronunciado jet de alta velocidad, casi tan alto como lo que veían las misiones Voyager, pero extremadamente estrecho en latitud, muy poquitos grados. Bien, pues lo que hemos visto es que apareció una mancha luminosa, una mancha brillante en el ecuador de Saturno, apareció a mediados de 2014 y ha estado presente en el planeta durante mucho tiempo. En un primer estudio la seguimos durante toda una presentación de Saturno y la presentación siguiente, prácticamente 2 años. Aquí tenéis el ajuste de velocidad. No se aparta prácticamente nada del ajuste lineal. Y con ese ajuste se puede deducir que se estaba moviendo esa tormenta con una velocidad de 445 metros por segundo, prácticamente la velocidad que se había medido en la época de Voyager. Esto fue publicado en Nature Communications, pero hete aquí que al año siguiente volvió a aparecer una mancha. El problema es que era la siguiente presentación de Saturno, es decir, había estado prácticamente 2 meses sin poder verse porque estaba detrás del Sol. Con lo cual cabía la duda de si era la misma mancha que habíamos estado siguiendo anteriormente o no. Acumulando mediciones pudimos hacer de nuevo un ajuste y pudimos comprobar que encajaba perfectamente con la mancha anterior, excepto con un pequeñísimo cambio de velocidad de aproximadamente 4 metros por segundo, un 1%, que tampoco es tanto. Así que si es cierto que esta mancha que vimos en el año 2017 y 2018 era la misma que habíamos visto en el 2015, estaríamos hablando del detalle de Saturno de más larga vida que nunca hayamos observado. 3 años ahí dando vueltas en torno al planeta. Si pasamos a los planetas más exteriores del sistema solar, Urano y Neptuno, pues aquí tenemos un par de problemas, claro. Nos gustaría hacer estudios parecidos a los que hemos hecho con los planetas grandes, pero el problema es que aquí no hay misiones espaciales ni siquiera previstas, con lo cual tenemos lo que mandó la misión Voyager 1 y, perdón, la Voyager 2, la 1 no, la 1 no pasó por Urano y Neptuno, y entonces lo mejor que podemos hacer desde Tierra es o bien utilizando el telescopio espacial Hubble para trabajar en el visible, o si no, utilizar alguno de los grandes telescopios, típicamente el Keck, utilizando los sistemas de óptica adaptativa. ¿Qué pasa con los aficionados? Pues que hay 2 problemas que combatir aquí. Por una parte, el tamaño aparente. Son los planetas más lejanos y son planetas más pequeños que Júpiter y Saturno, lo cual los convierte en objetos muy pequeños en el campo visual. Urano tiene escasamente 3,7 segundos de arco y Neptuno 2,3. Si lo comparamos con los 48 segundos de arco que presenta Júpiter y los aproximadamente la mitad, 24, que pueden tener Marte o Venus, pues es que esto es 10 veces más pequeño. Aquí ver las cosas es muy difícil. Y un segundo aspecto, como están tan lejos del Sol, encima son muy poco luminosos, su brillo es muy pequeño, muy bajo. A pesar de todo, trabajando con ahínco y con instrumentos bastante potentes, todo hay que decirlo, se pueden hacer cosas. Convendría utilizar para este tipo de estudios filtros de tipo paso alto, filtros que cortan longitudes de onda más cortas y que solo dejan pasar de la longitud de onda, digamos, nominal del filtro para arriba. Ahí, trabajando, digamos, en la parte roja infrarroja de la sensibilidad que tenga nuestra cámara, podemos ser capaces, trabajando con telescopios un poquito grandes, ya estoy hablando de telescopios de 12, 14 pulgadas, de sacar imágenes como esta que veis aquí, donde se ve el planeta Urano con su hemisferio norte perfectamente iluminado por actividad. Sí es importante, si se va a trabajar científicamente con la imagen, que en la imagen que obtengamos tenga la suficiente exposición para que algunos de los satélites más brillantes aparezcan, aunque sea mínimamente en la imagen, porque eso permite que un software tipo WinHupos pueda orientar perfectamente la rejilla de coordenadas sobre el planeta. Si no se ven los satélites, como los detalles son bastante vagos, es muy difícil saber cuál es exactamente la orientación que debemos dar a nuestra rejilla de coordenadas. Si lo hacemos con Neptuno, otro tanto. Allí lo que hay que hacer es un esfuerzo para que Tritón se vea en la imagen, como aparece aquí en esta imagen. Sin embargo,
Neptuno tiene una ventaja sobre Urano y es que es un poco más agradecido en cuanto a las manchas que puede presentar. En general son manchas más grandes y por lo tanto más brillantes. Aunque el planeta sea más pequeño, se pueden ver con más facilidad. Aquí tenemos algunas de las mediciones que hemos hecho a través de imágenes de aficionado, a través de imágenes del telescopio de Pictimidi y a través de imágenes obtenidas con el telescopio Keck. No casan del todo, pero tampoco están tan dispares. O sea que a falta de pan, buenas son tortas. Por lo tanto, es un método de trabajo perfectamente viable. Si queremos hacer estudios un poco más, digamos, serios de la dinámica de la atmósfera de planetas como por ejemplo Neptuno, pues podríamos pensar en que podría ser interesante hacer el equivalente del perfil de vientos tonales que antes veíamos para Júpiter o para Saturno. Ahí el problema es que prácticamente no vemos más que esas manchas luminosas brillantes que aparecen de vez en cuando. No vemos multitud de detalles que podamos rastrear. Eso hace que nuestros datos de velocidad, por lo tanto, sean un poco dispersos, un poco escasos. El gráfico de la derecha corresponde a esta zona que está aquí recuadrada y ya veis que en general respecto de los valores de velocidad que obtuvo en su momento la misión Voyager, que es la que aparece como la línea continua, no acaban de casar, pero tampoco están demasiado lejos. Lo que sí es cierto es que con las limitaciones que tiene una imagen de aficionado, en cuanto que es un telescopio no excesivamente grande y que por lo tanto necesita exposiciones más largas y la imagen tiene menos resolución, pues las barras de error son bastante grandes. Pero se ve. Haciendo un trabajo un poco fino, salen cosas muy razonables. Aquí tenéis algunas de las imágenes. Estas imágenes no son de aficionado, están obtenidas con el telescopio Keck de 10 metros. Ya nos gustaría hincarle el diente. Y podéis ver lo brillantes que llegan a ser estas manchas. Están reflejando la luz solar y se está trabajando en longitudes de onda que en principio oscurecen la atmósfera del planeta para que el contraste sea mayor. Aquí tenéis en vídeo cómo se puede ver la rotación del planeta. Podéis ver cómo se mueve Tritón en el campo en las diferentes fotos. Y aquí arriba tenéis una imagen obtenida con una herramienta profesional de cuál era la posición prevista para Tritón y para el planeta con su rejilla de coordenadas en el momento en que se tomó una de las imágenes. Aquí lo tenéis con más resolución, ampliado. Y aquí tenéis las medidas de deriva de velocidad y por lo tanto a partir de ese cambio de longitud podremos deducir la velocidad para algunos detalles, los márgenes de error de las diferentes mediciones de los diferentes observadores y estas medidas corresponden a una mancha que apareció en el ecuador de Neptuno. Es un estudio que está en este momento en curso. Terminando con toda esta intervención, ¿qué más cosas? Bueno, pues colaboración. Aquí tenemos un telescopio, este en concreto pertenece a nuestro grupo de investigación, está situado en el Observatorio de Calar Alto y trabajamos con él de manera remota. Es un MEADE de 14 pulgadas, aquí tiene un sistema óptico para cambiar de visión sin amplificar a una visión amplificada con una Barlow por 3. Hay una rueda de filtros pegada a este sistema óptico, hay una cámara planetaria que no es más que una SUO ASI 174, un pequeño telescopio buscador, un telescopio para apuntado que tiene una cámara pequeñita y una montura mínimamente decente, ¿no? O sea, es algo que puede ser, digamos, un poquito alto dentro del mundo de aficionado, pero hay muchos aficionados que disponen de material prácticamente igual a este. ¿Qué es lo que hace falta para trabajar en planetaria y aportar datos interesantes? En principio haría falta un telescopio con un diámetro que como mínimo sea de unos 150 milímetros. Por debajo de 150 milímetros careces de resolución para ver, salvo las cosas más grandes. Podrías ver la mancha roja en Júpiter y pocas cosas más. Pero si tienes ya 200 milímetros o 250, ya las cosas empiezan a ser diferentes. Además, va a hacer falta una cámara de vídeo de este estilo, una cámara que en principio es más interesante que sea monocroma. Sí conviene que sea muy sensible. Aquí he puesto que sea como mínimo de un 60% de eficiencia cuántica. Las cámaras actuales, que la mayoría son CMOS, suelen tener ya en estos tiempos eficiencias cuánticas por encima del 90%. Así que esto hoy en día no es un problema muy serio.
no es interesante que tengan un número de píxeles excesivo, porque el objetivo fundamental de una cámara planetaria es combatir el mayor problema que tiene ampliar mucho la imagen de un planeta, que es el sin de la atmósfera, la agitación atmosférica. Y la única forma de combatirlo es utilizar la técnica del Lucky Imaging. Y para eso lo que hace falta es tomar muchas imágenes por segundo con exposiciones muy breves. Si tomas exposiciones muy breves, pero tienen muchísimos píxeles, para descargarlas al ordenador van a tardar y el número de imágenes que vas a tomar por segundo no va a ser tan alto, con lo cual es posible que te pierdas cosas interesantes. Por último, hace falta una rueda de filtros con los filtros adecuados. Repito, si la cámara es monocroma. Si se trabaja con una cámara que es de color, esto no haría falta. Salvo que tengas una cámara como algunos modelos que hay en el mercado que tienen imagen en color, pero luego resulta que los pasos de longitud de onda de todos los filtros, digamos de la matriz de Bayer que compone ese sensor, está pensado para que en la zona infrarroja todos los filtros, el rojo, el verde y el azul, tengan exactamente la misma curva. Si dispones de una cámara de ese tipo, con un filtro paso alto que bloquee los colores normales, el rojo, el verde y el azul, pasarías a tener una cámara que trabaja en la zona infrarroja como si fuera una cámara monocroma, que es una opción muy interesante, porque puedes tener fotos en color con facilidad y fotos monocromas del infrarrojo de alta resolución. Un último detalle para esta transparencia es la gráfica que tenemos abajo, en la que he superpuesto la curva de respuesta espectral de una cámara, no recuerdo en este momento, la 174, la que usamos nosotros, que es esta. Está superpuesta con los pasos de filtro, perdón, los pasos de banda de unos cuantos filtros, pero convolucionados con esta curva, es decir, mostrando la luz que realmente ese filtro dejaría pasar en esta cámara. Y lo que podemos ver es que cuando trabajamos en un filtro ultravioleta, la cantidad de luz que nuestro filtro ultravioleta con esta cámara es capaz de atrapar no es excesiva. Es mucho mayor en azul o en verde o en rojo. O con el filtro paso alto de 610 o con el filtro paso alto de 685. Pero ni color con lo que pasa si utilizamos un filtro de metano de 890 nanómetros, que es este mini pico que está aquí a la derecha. La cantidad de luz que puede atrapar un filtro de metano con esta cámara es una cantidad extremadamente pequeña. Si además intentamos observar con ese filtro la atmósfera de un planeta como Júpiter o Saturno, que tienen ese gas en su atmósfera y por lo tanto absorben ese color, nos vamos a encontrar con que las imágenes de metano de estos planetas son extremadamente oscuras. Así que van a exigir exposiciones muy largas. Si alguien quiere aportar sus imágenes porque cree que tienen suficiente calidad como para que la gente pueda trabajar con ellas, hay repositorios en el mundo, como por ejemplo Alpoyapan y sobre todo Pebol 2, que es llevado por nuestro grupo de investigación en la Universidad del País Vasco y que se ha convertido en un referente internacional porque dispone de unas herramientas de búsqueda que permiten a cualquiera que quiera utilizar estas imágenes libremente disponibles seleccionar qué fechas interesan, qué planeta interesa o qué observador interesa o con qué filtros o superponer todo ese sistema y permite descargar las imágenes que dejaron ahí en su momento los observadores y trabajar con ellas de una manera muy eficaz. En cuanto a las herramientas para trabajar, pues como ha hecho ya la persona que había hecho la presentación anterior, no recordar su nombre, disponemos de imágenes que son capaces de seleccionar a partir de nuestros vídeos las mejores imágenes para componer una única imagen que tenga suficiente calidad, es decir, trabajar con la técnica de Lucky Imaging. La más típica es AutoStacker, aunque tradicionalmente se había utilizado Registax. A mí personalmente me gusta más el resultado de AutoStacker. Luego podemos también procesar esas imágenes con diversos software y quien no quiera complicarse la vida tiene unos sistemas de wavelets en Registax 6 que son excelentes. Y si queremos analizar la posición, la navegación de los detalles, cómo se encuentran, en qué coordenadas se encuentran, pues la referencia para todo el mundo es precisamente WinHupos. Además de eso, todo este tipo de trabajo que se puede hacer con las imágenes de aficionado y también por personal de nuestro grupo, se ha trasladado a proyectos de interés
digamos, académico y que se han desarrollado con estudiantes del máster de Ciencia y Tecnología Espacial de esta universidad. Algunos de estos trabajos hechos con estudiantes o hechos con personas de nuestro grupo luego han servido para ser publicados en revistas que se mueven en el ámbito de la docencia de la física o de la astronomía para que sean, digamos, disponibles por la comunidad científica y educativa de este mundo. Y con esto termino la presentación, sin más, y quedo, por supuesto, a disposición de quien quiera hacer cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias, José Félix, por este viaje por nuestro sistema solar. Ha sido interesantísimo. Pues dejemos quizá un minuto para ver si nos entran preguntas. Uh-huh. Podéis levantar la mano si alguien tiene alguna pregunta o levantar la mano o escribir como sea más cómodo. Bueno, yo sí tendría una preguntita mientras entra. Pues venga, vamos con ello. Para el aficionado que empieza, ¿qué tipo de cámaras aconsejarías? ¿Una CMOS, una CCD normal? CCDs me temo que ya a estas alturas no va a encontrar. Ya si miras los catálogos de los diversos fabricantes, la ausencia de CCDs es palpable. Si te encuentras alguna, suelen ser restos de serie. Y es una pena porque para ciertos trabajos las CCD daban una imagen muy limpia. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente además en planetaria las CMOS permiten tasas de adquisición de imágenes muchísimo más altas que las CCD. Entonces, de cara a la ciencia planetaria, pues prácticamente todo lo que hay es CMOS. Pues nos entra una pregunta de José María Vilalta. ¿Qué ayuda puede sacarse de la espectrografía en planetaria? Espectrografía a nivel de aficionado, entiendo. Sí, sí. Pues la verdad es que es difícil porque tenemos problemas de resolución. Es decir, tú cuando haces espectrografía o trabajas sin rendija, en cuyo caso estás haciendo un espectro global de todo lo que está en el campo, en particular sería, digamos, del disco completo del planeta, o si quieres un trabajo un poco más fino, trabajarías con una rendija que colocarías sobre el objeto del que quieres obtener el espectro, que parece que para un planeta, para que no se mezcle todo, es un poco más apropiado. El problema es que en el plano focal del telescopio de un aficionado, el tamaño del planeta es bastante, digamos, pequeño. Entonces, cuando colocas tu rendija encima, estás cubriendo un área bastante extensa y la información va a quedar un poco difuminada. Entonces, es difícil sacarle utilidad a la información espectroscópica de esa imagen. Típicamente, incluso con telescopios más grandes, estoy pensando en telescopios del orden de 1 metro, es muy difícil hacer un uso útil de la espectrografía en planetas. Habría que ir a cosas ya muy concretas, como por ejemplo una perturbación concreta que resulta mostrar alguna característica espectral rara, algún color raro, pues intentar separar su luz en los colores componentes para ver si aparece alguna huella espectral de algún elemento. Digamos, atípico, pero no es fácil. Gracias. No veo más preguntas. ¿Verdad? No entran más preguntas, así que... Pues ha sido un placer estar con vosotros. No, el placer ha sido nuestro. Una excelente conferencia, muy interesante. Muy buenas noches, José Félix. Gracias otra vez de parte de la agrupación. Gracias a todos.